Hola y bienvenidos a tu programa A Través de la Biblia. Estoy muy contento. Quiero primeramente darle las gracias a todos los que han estado leyendo, que nos han estado siguiendo con estos videos. Van a ser algo transformador. Va a cambiar tu vida el pasar tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Esta semana tenemos el Evangelio de Lucas y debemos leer esta semana los capítulos del 1 al 4. Si te quedaste atrasado, recuerda, si has estado leyendo, te felicito. Si vas a empezar a leer, empieza a leer hoy los capítulos del 1 al 4 de Lucas. Te va a ser de mucha bendición y estoy muy contento de poder traer información que sé que te va a ayudar en la lectura. Recuerda, es importante que tú ores antes de leer la palabra de Dios. Pídele a Dios que te dé discernimiento, que te ayude a entender, porque Él tiene un mensaje para ti. Dios tiene algo para ti, así que no te lo pierdas. Si has estado leyendo todo este tiempo, te felicito. Si vas a empezar a leer esta semana, te espera algo grandioso. Así que sigue leyendo. Dios tiene algo para ti. Bien, empezamos con el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas es un compendio de 2 libros. Si leemos Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y si leemos el libro de los Hechos, capítulo 1, versos del 1 y 2, vemos que el escritor es el mismo y se le está escribiendo a la misma persona. En otras palabras, estos son 2 tomos que forman un mismo libro. Lucas, Hechos. De hecho, esto es un cuarto. La cantidad de escritura es un cuarto de todo el Nuevo Testamento y lo escribió Lucas. Cuando hable sobre el libro de los Hechos, voy a hablar un poquito más sobre Lucas, sobre este acompañante del apóstol Pablo. Pero es necesario que digamos, basado en los primeros versículos de este capítulo 1, cuando él empieza a hablar, los versículos del 1 al 4, él dice cómo escribió el libro y por qué lo escribió. Este Lucas, después voy a hablar más de él, pero ¿cómo lo hizo? Dice que él escribió por orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Se la está escribiendo a Teófilo. Teófilo es ya sea una persona que fue convertida, que ahora recibió esto y Lucas lo investiga para que tenga un récord. Dice las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O dice en la Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente, dice que se han cumplido entre nosotros. O sea, son reales. Él va en busca de la verdad. Lucas dice que él investigó todo con diligencia, y de eso voy a hablar más cuando hable al principio del libro de los Hechos, porque esto no es un récord nada más al ahí se va. Este hombre era médico, podemos leer Colosenses 4:14, cómo estuvo con Pablo en sus últimos días, pero este médico habla con un lenguaje que es más sofisticado que el de Lucas, que el de Marcos, perdón. Lucas escribe en un griego más sofisticado, este era un médico, había una escuela de medicina en Antioquía, voy a hablar más sobre eso. Pero es un hombre educado, es un hombre que tiene un léxico más extenso. Y él investiga todas las cosas con diligencia y dice cosas que aquellos que los vieron con sus ojos, él consulta con testigos oculares. Es una investigación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, Lucas quiere mostrar que la historia de Jesús es más que simplemente parte de la historia. Él quiere mostrar que la historia de Jesús es el cumplimiento de la historia de Dios con el pueblo de Israel y con todo el mundo. Con todo el mundo. Y ahorita voy a mostrar un poquito más acerca de eso. Bien, si yo pudiera darles un bosquejo, les diría lo siguiente. Los capítulos 1 y 2 son una introducción al libro y en los capítulos del 3 hasta el capítulo 9, para ser más específicos, del 3 hasta el 9, versículo 50, tenemos a Jesús y su misión. Su misión, porque hay algo muy interesante del verso 51 del capítulo 9. En el capítulo 9, versículo 51, dice el texto de la siguiente manera. Dice, capítulo 9, verso 51. Aquí lo tengo. Cuando se cumplió el tiempo de que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, su misión es del 3 al 9:50. Luego vemos en el capítulo 9:50 hasta el 19:27 su viaje a Jerusalén. Y luego vemos su última semana en Jerusalén del capítulo 19:28, donde está la entrada triunfal, hasta el capítulo 24. Entonces, introducción del 1 al 2, Jesús y su misión, capítulo 3 hasta el 9.
su viaje a Jerusalén del 9 al 19, 27, y la última semana desde el capítulo 19, verso 28, hasta el capítulo 24. Voy a hablar un poco acerca de la introducción que él hace. Empieza el libro y se nos dan dos historias paralelas del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Estos dos empiezan con mensajeros divinos, ángeles que llegan y le dan un mensaje a Zacarías. Zacarías es un sacerdote que los dos nacimientos son milagrosos. Zacarías y su esposa Elizabeth son viejecitos. Ella ya ha pasado la menopausia, ya han pasado muchos años, no puede tener hijos y sin embargo un ángel le dice que va a tener un hijo. A Zacarías le cuesta creer eso y como consecuencia queda mudo hasta que nace el niño y le pide una tableta para escribir. Mire, esos detalles, pedir una tableta y todo, les voy a hablar cómo es que Lucas entiende todo y habló con las personas. Escribió una tableta y dijo, se va a llamar Juan. Okay. El otro mensajero, el otro ángel va con María y le dice que va a tener un hijo, pero ella no está casada. Este es un nacimiento milagroso. Ahora, los dos reciben también una promesa. No solo que tendrían sus hijos, nacen Juan y nace Jesús. Y luego vemos cómo hay dos poemas o cantos de celebración. El de Zacarías lo encontramos en el verso 67 al 79 y dice, alaba al Señor mi alma. Y María, en el capítulo 1, versos 46 al 55. Glorifica o magnifica mi alma al Señor, lo que conocemos como la Magnificat. Cada poema o canto de alabanza nos da un rol, una previa del rol que va a jugar cada uno de estos niños en la historia que está por desarrollarse. Juan es el mensajero, ya empezamos en el capítulo 2. Juan es ese mensajero que en el Antiguo Testamento estaba profetizado, que iba a preparar al pueblo de Israel para la venida de Dios. Y vemos que Juan está predicando, está preparando a la gente y aparece Jesús. Aparece Jesús. Jesús es el rey mesiánico que traería el reino y la bendición de Dios. Ahora, después de esto, María lleva al niño para ser circuncidado, para presentarlo en el templo y a los 8 días. Y allí es donde encontramos a dos ancianitos, Simeón y Ana. Personas devotas a Dios y este Simeón incluso habla o dice palabras. No tenemos registrado lo que dijo Ana todos sobre este bebé, pero sí lo que dijo Simeón. Y Simeón dice, mis ojos han visto tu salvación. Capítulo 2, 29 al 32. En el capítulo 3 empieza Jesús con su misión. En el capítulo 3 hay algo interesante, mis hermanos. Vemos el ministerio de Juan. Y luego el bautismo de Jesús. Y es tentado. Pero después me parece muy interesante que la genealogía de Jesús la pone Lucas en ese lugar. Y a diferencia de Mateo, que pone una genealogía que va desde los ancestros hasta ahorita, Lucas la hace al revés. Empieza, Jesús es hijo de, y se va hacia atrás. Pero le quiero enfatizar que dice que Jesús es hijo de este, hasta llegar a David, enfatiza a David, y es hijo de este, que es hijo también de Abraham, y luego es hijo de este, y llega hasta Adán, mis hermanos. Llega hasta Adán, muy interesante. Y dice Adán, hijo de Dios. Lo que está diciendo es que Jesús es el rey porque es de la descendencia de David. Dios le hizo una promesa a David: alguien de tu descendencia siempre va a estar en el trono. Y luego también es hijo de Abraham. Recuerde que en Génesis 12 Dios le hace una promesa a Abraham. Le dice, te voy a dar una tierra, te voy a dar una gran descendencia, el que te voy a bendecir al que te bendiga, y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. En otras palabras, Lucas está mostrando que Jesús es el rey mesiánico que trae la bendición de Dios a toda la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque a toda la tierra, porque termina con Adán, hijo de Dios. En hebreo, Adam significa tierra. Adán salió de la tierra, o fue hecho, de la tierra. Dios lo hizo de la tierra. Entonces, este libro es para todo el mundo, para todo el mundo. En el capítulo 4, Jesús empezamos su ministerio en Nazaret. Después de su tentación en el desierto, en el capítulo 4, Él comienza su misión pública.
Y él lee al profeta Isaías, en el capítulo 61 de Isaías, versos 1 y 2, que dice de la siguiente manera, lo quiero leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Dice, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos sean puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Eso en el capítulo 4, verso 18. Esto estaba leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Esa palabra libertad, mis hermanos, en griego es afesis. Afesis hace referencia a la práctica judía del año del jubileo. El año del jubileo. Esto lo pueden encontrar en Levíticos 25. Era a esos 50 años cuando los esclavos eran liberados. Muchas veces uno tenía una deuda y se empezaba a trabajar para pagar esa deuda como esclavo de otra persona. En ese año eran liberados los esclavos. Las deudas, si teníamos una deuda, se cancelaba la deuda, no importa cuál fuera, porque ha llegado ese año. Y la tierra, si se había vendido a alguien para poder pagar gastos, después de 50 años, regresaba de nuevo a la persona. Es un año de bendición. Todo esto, mis hermanos, es la expresión de la justicia y la misericordia de Dios. Ahora, esta buena noticia, dice Jesús, es para los pobres. La palabra en hebreo para pobre es ani. Esto hace referencia a los pobres, pero no solo hace referencia a la gente con poco dinero. Eso es parte de ello. También ani hace referencia a la gente de bajo estatus social en alguna cultura. En otras palabras, gente con discapacidades. En algunas culturas que están de bajo estatus social, las mujeres, los niños, los ancianos. Y también incluye a los de afuera, a los que están afuera, a los que son de otro grupo étnico, o personas que debido a sus malas decisiones han quedado excluidos de grupos religiosos que son aceptables. Entonces, estas son buenas nuevas para todo ese tipo de personas, para los que están fuera, para los que están apartados, para los pobres, para los discapacitados, etc. Jesús dice algo profundo. Dice en el verso 21 del capítulo 4, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. En otras palabras, Dios está a punto de traer todas estas buenas nuevas a todo el mundo. En los capítulos de 4 al 8 vamos a ver la demostración de estas buenas nuevas a los pobres. Me gustaría simplemente hacer rápidamente, no voy a hacer la lectura por cuestiones de tiempo, pero si ustedes leen el capítulo 1, de los versículos del 46 al 55, lo que llamamos este Salmo de María o la Magnificat, quiero hacerles ver dos cosas. Primero, eso que dice María es como una forma de saber de qué se va a tratar todo el libro, todo el libro de Lucas, porque hay un énfasis en Dios. Magnifica mi alma al Señor. Al Señor. Nos habla de los propósitos de Dios, de la historia de Dios con su pueblo, y le llama a Dios mi Salvador. Todos los verbos que van a encontrar en ese Salmo de María tienen como sujeto a Dios. Dios salvó, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios hizo aquello. Con la venida de Jesús, Dios ha efectuado las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Las está cumpliendo todas con la venida de Jesús. Y por último, en esa oración, en ese salmo, vemos la venida o la llegada de la salvación. En términos reversivos, en términos al revés. ¿Qué quiero decir con eso? Eso es algo de arriba abajo. Ahí, de arriba abajo, está anivelando todo. Unos están adentro, otros están afuera. Y puede ver a través de todo este libro que los que están afuera, los pobres, los débiles, las mujeres, los niños, los ancianos, ahora son los que están adentro, en este reino. Y eso, la riqueza, no es con base a la cantidad de dinero, es con base a la necesidad que tiene la gente y cómo responde a este evangelio. Así que te quiero retar. Termina esos 4 capítulos, porque la próxima semana tenemos 4 capítulos más, o más capítulos, 5 capítulos. Sigue leyendo. Dios tiene algo para ti. Dios te bendiga.